Hoy estamos en Daf Lamed Alef, empezamos el Shur en Daf Lamed Alef Amud Alef arriba, donde empieza aquí la Gemara citando esta braita Tanu Rabbanan. En el Shur pasado aprendimos en la Mishnah que un lulav robado no es válido para la mitzvah de los Arbat Aminim durante la fiesta de Sukkot. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. A partir de lo que aprendimos ahí en la Mishnah, la Gemara cita una breita que encontramos en la que estaremos hablando de una sukkah robada. Si con esta se podrá cumplir la mitzvah de sukkah durante la fiesta de Sukkot o no. Y antes de empezar con esta braita, recordaremos varios puntos. Primero de todo, basándonos en lo que aprendimos en el shur pasado, con respecto a las leyes del robo, dijimos lo siguiente. En el momento en el que una persona llega a robar un objeto, estamos hablando de un bien mueble, y el dueño todavía no llegó a hacer yeush, no lo dio por perdido, no exclamó que lo da por perdido, en ese caso, el ladrón tiene ahora el objeto en la mano y todavía no lo llega a adquirir, sino que debería devolverle ese mismo objeto al dueño. Eso es mientras que el dueño no haya hecho yeush. ¿Qué va a pasar si el dueño ya hizo yeush? Exclamó que lo da por perdido. Hay quienes dicen que a partir de ese momento el ladrón llega a adquirir este objeto, y lo que significa es de que después no tendría por qué devolver el mismo objeto al dueño, sino que le puede dar su valor en dinero. Esa es una opinión. Otra dijo que no, que debe haber primero de todo yeush, y segundo, debe pasar también el objeto a otro dominio. Por ejemplo, si el ladrón se lo llega a vender a un tercero. Solamente en un caso así, cuando tenemos también yeush y también shinui reshut, el objeto original no debería ser devuelto, no tiene por qué, sino que se podría devolver también el valor de este objeto que había sido robado. Mencionamos también, y dijimos que todos están de acuerdo, que si el ladrón llega a robar un objeto y le llega a hacer un cambio físico, o un cambio tal que llega a cambiar ya el nombre del objeto, en ese momento el ladrón también llega a adquirir el objeto, se considera ahora suyo, y tendría solamente una obligación de devolver el valor de este objeto que había robado en un principio. Eso fue lo que vimos en el shur pasado. Ahora, todo eso cuando estamos hablando de los objetos, los bienes muebles que fueron robados. ¿Qué va a pasar con los bienes inmuebles? Aquí encontramos una discusión que hubo entre los Tanaim. Jajamim dijeron que los terrenos, todo lo que sean bienes inmuebles, dijeron Jajamim, estos no pueden ser robados. Eso fue lo que vimos también en el shur pasado. Estos terrenos nunca pueden ser robados. ¿Por qué? Porque al final de todo, el terreno siempre le sigue perteneciendo al dueño original. Entonces, aunque ahora venga el ladrón y se siente aquí, no se considera suyo. Esa fue la opinión de Jajamim. Rabbi Eliezer nos dijo no. Según la opinión de Rabbi Eliezer, así encontramos en el tratado de Baba Kama, que un campo también, un terreno también puede ser robado. Y por lo tanto, si el ladrón se encuentra en este campo, se considera que tiene ahora un campo robado. Esas fueron las dos opiniones que encontramos. Le Gemara cita esta braita y veremos cuál fue la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Jajamim con respecto a la sukkah durante la fiesta de Sukkot. Dice la Gemara así: Tanu Rabbanan, así aprendimos una braita, sukkah gezulá, una sukkah robada, vehamesakech birushut harabim, o una persona que llega a hacer una sukkah en la mitad de un recinto público donde la tierra no es suya. En ese caso, Rabbi Eliezer posel, dice Rabbi Eliezer, una sukkah así no es válida. Vejajamim machshirim, y Jajamim dijeron que la sukkah sí que es kasher. Esa fue la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Jajamim. ¿Cuál fue exactamente la discusión que hubo entre ellos? Si nos acordamos bien, al final del perek pasado, estuvimos diciendo que, según la opinión de Rabbi Eliezer, al igual que la Torah exige que el lulav vaya a ser tuyo, como está escrito, ulkachtem lahem, así también la sukkah debe ser tuya. Y por lo tanto, según la opinión de Rabbi Eliezer, si la sukkah no te pertenece, porque está o robada o prestada, no podrás cumplir con ella la mitzvah. Esa fue la opinión de Rabbi Eliezer. Jajamim dijeron, no, el lulav debe ser tuyo. La sukkah no tiene por qué ser. No tiene por qué pertenecerte a ti la sukkah, o sea que si tienes una sukkah prestada, podrás cumplir con ella la mitzvah. Pero si es robada, no. Eso fue lo que dijeron Jajamim. Ahora que viene explicando aquí Rav Nachman cuál fue la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Jajamim aquí en esta braita que acabamos de mencionar ahora. Dice la Marasi, Amar Rav Nachman, así nos dijo Rav Nachman, Machloket, toda esta discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Jajamim cuando fue Beshetokefet Javero Vehotzio Mesukato. Estamos hablando de un caso en el que la persona que hizo, la persona se mete en el recinto del amigo, este había construido ya una sukkah, y le echa de ahí. Y el ladrón se sienta ahí en la sukkah, quiere residir en ella.
sobre este caso estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jaim, porque en este caso, ya que la azúcar está conectada a la tierra, y es la tierra la que está robando a la persona, sobre eso estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jaim, si con una azúcar se podría cumplir la mitzvah o no. Ve Rabbi Eliezer le tamei, Rabbi Eliezer va según su propia opinión de amar. Ella nos dijo que en Adam Yotzei Yedei Jovato Besukatosh el Javero, que una persona no podrá cumplir la mitzvah con la azúcar de su compañero. Y dice la Gemara, de una o de otra, según la opinión de Rabbi Eliezer, nunca se podría cumplir con esta azúcar la mitzvah. ¿Por qué? Y Karka Nigzelet. Si Rabbi Eliezer opina que una tierra, un terreno puede ser robado, Suka Gezulai, esta se llamará una azúcar robada. Y Veina me Karka en Nigzelet. Y si me quieres decir que según la opinión de Rabbi Eliezer, la tierra no puede ser robada, con todo y con eso, esta azúcar, ¿cómo podrá ser considerada? Será considerada como una azúcar prestada, a la fuerza, pero prestada. Como nos cuenta aquí le llamará, Veina me carca en Anixelet, y si me quiere decir que según la opinión de Rabbi Eliezer, la tierra no puede ser robada, al fin y al todo, azúcar sheulai. Esta debería ser considerada una azúcar prestada. Y por una o por otra, dice le llamará, según la opinión de Rabbi Eliezer, no va a funcionar, porque la azúcar le debe pertenecer a la persona. Así es como nos viene contando Rav Nachman, todo eso según la opinión de Rabbi Eliezer. Y en verdad ya mencionamos en la introducción que, según la opinión de Rabbi Eliezer, el terreno, la tierra sí que puede ser robada. Pero dice Rav Nachman, aunque digas que no, con todo y con eso, nunca se podría cumplir la mitzvah con esta suká, ya que, aunque no sea robada, sería prestada. Y, como dijimos, según Rabbi Eliezer, no importa si es robada o prestada, ya que no es tuya, no podrás cumplir con ella la mitzvah. Entonces, esta fue la opinión de Rabbi Eliezer. Ve Rabbanan. Ahora nos cuenta Rav Nachman que Rabbanan le ta'amayu. Rabbanan según su propia opinión, porque ellos dijeron que esta suká va a ser kasher, de hambre. Ellos dijeron, Adam yotzei yedei jovato besukatosh el javero. Ellos dijeron, por un lado, que una persona puede cumplir la mitzvah de la suká con la suká de su compañero. Eso por un lado lo dijeron. Y por otro, ellos opinaron Vekarka en Anixelet. Ellos opinaron que un terreno no puede ser robado. Entonces, esta suká, donde el ladrón se llega a meter, no se considera una suká robada, porque según la opinión de Jaim, el terreno no puede ser robado. Entonces se consideraría que una suká prestada. Y Jaim dijeron que una suká así es completamente kasher, como nos cuenta aquí le llamará Vesuká sheulahi. Entonces dice Rav Nachman, este fue el caso donde estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jaim. Pero, dice Rav Nachman, aval, gazal etzim vesikech baem, ¿qué va a pasar si la persona robó unos maderos? Y con estos construyó una suká, en ese caso, los llegó a cambiar de forma y encima ahora tienen un nombre nuevo. Antes eran maderos y ahora llegan a formar una suká. En un caso así, dice Rav Nachman, dibrehakol enlo el admei etzim. Según todas las opiniones, lo único que debería hacer el ladrón sería solamente devolver el dinero, el valor del objeto robado, pero no debería devolver esos maderos que había robado. Porque estos maderos, ya que se habían cambiado, como dijimos, se cambiaron físicamente y encima también cambió su nombre, hubo aquí un shinui haguf y un shinui maaseh, en ese caso, dice Rav Nachman, según todas las opiniones, estos ahora le pertenecen al ladrón y él solamente quedó con la obligación de devolver el dinero. Por lo tanto, esta suká ahora se considera suya. No se considera una suká robada, sino que se considera una suká que le pertenece al ladrón, ya que solamente le quedó una obligación aparte de devolver dinero, pero en verdad los maderos se consideran suyos porque hubo un shinui Hashem y un shinui Haguf, y por lo tanto, incluso según la opinión de Rabbi Eliezer también, la persona podría cumplir la mitzvah con esta suká, así como nos viene contando Rav Nachman. Y dice Rav Nachman Mimai, ¿de dónde sé yo que este es el caso mencionado en la breita en el que estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jaim, cuando estamos hablando de una suká de la que fue echada el dueño y ahí se llegó a meter el ladrón? ¿Cómo sabemos que solamente ahí estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jaim y ese fue el caso mencionado en la braita? Dice Rav Nachman, mi de katane dumia de reshut rabim, eso lo podemos saber por lo que había escrito la braita después. La braita mencionó dos casos, una suká robada o una suká que se llega a hacer en la mitad de la calle, seguramente, ya que la braita menciona esos dos casos, me quiso decir que son parecidos. ¿En qué se parecen los dos? Me vino a enseñar la braita que Marreshut Arabim Karka Lav Didehu, de la misma manera en la que cuando se llega a hacer una suká en la mitad de la calle, el terreno no le pertenece a la persona, así también suká name Lav Karka Didehu. Seguramente cuando estuve hablando la braita del caso de la suká, estuve hablando de un caso en el que el terreno de esta suká no le pertenece a la persona. De ese tipo de casos estuve hablando la braita. Entonces, resumiendo aquí los puntos, hasta ahora tendríamos dos casos de los que podríamos aprender cuál es la halajá. Dos casos de una suká robada. Una suká
de la que el dueño original fue echado y ahora llega a meterse aquí el ladrón. Y aquí estuvieron discutiendo Rabbi Eliezer y Jajamim. Según la opinión de Jajamim, se podría cumplir con esta sukkah la mitzvah. Según la opinión de Rabbi Eliezer, no se podría cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos también unos maderos que fueron robados y se construyó con todos esos maderos una sukkah. Ahora que, según todas las opiniones dijimos, ya que el ladrón llega a adquirir estos maderos a través del Shinui Hashem y Shinui Haguf, en ese caso se considera la sukkah completamente suya y podrá cumplir con ella la mitzvah. Solamente que le queda la obligación de pagar el dinero por los objetos que había robado originalmente. Si es así, se podría despertar una pregunta y ahora llegaríamos a un tercer caso de robo. Dice Rashi, si decimos que estos fueron los dos casos de robo, en ese caso, ¿cuál sería el caso en el que dijeron Jajamim que una sukkah robada no sería kasher? Por un lado dijeron Jajamim que si el terreno fue robado, esta sukkah no se puede considerar robada, se considera prestada. Y por otro lado, si los maderos fueron robados, en ese caso dijimos que la sukkah es kasher también según la opinión de Jajamim. ¿Por qué? Porque cambiaron completamente. Entonces, ¿cuál sería el caso en el que según la opinión de Jajamim esta sukkah es una sukkah robada y no sería válida? Este debería ser un tercer caso. Una persona, por ejemplo, que llegó a construir una sukkah en la cubierta de un barco o sobre un carro. En estos casos, entonces, la sukkah no está pegada a la tierra. Por lo tanto, no se considera como un terreno, sino que se considera un objeto, al igual que cualquier otro que puede ser robado. Y ahí, dijeron Jajamim, si esta sukkah fue robada, la sukkah del carro fue robada, ahí, dijeron Jajamim, ya que no hubo ningún cambio, la sukkah queda tal y como está. En ese caso, el dueño no la llega a adquirir, no se considera suya, se considera esta una sukkah robada, y en ese caso, dijeron Jajamim, esta no se podría utilizar para cumplir con ella la mitzvah, así como viene explicando Rashi sobre lo que acabamos de aprender. Seguimos. Nos cuenta la Gemara ahí Savta de Atay le Kamí de Rav Nachman. Ocurrió una vez que una anciana se presentó ante Rav Nachman. ¿Qué había pasado? Los sirvientes del Resh Galuta, del gobernador judío en Babel, le habían robado unos maderos y los habían utilizado para techar una sukkah. Entonces se presenta la anciana ante Rav Nachman exclamando que le han robado esos maderos, quiere que se los devuelvan. Como nos cuenta aquí, le maraj Isafta de Ataile Kamid de Rav Nachman Amrale, y así le dijo: Resh Galuta vekulhu Rabbanan de Beresh Galuta, el Resh Galuta, y todos los Jaim que se encuentran ahí con él, Besuká Gezulah Habuyat, están sentados en una sukkah robada. Tzavja velo Ashgach Rav Nachman. Esta mujer gritó, exclamó que le vayan a devolver sus maderos, pero Rav Nachman no la hizo caso. Amrale, le dice la mujer, una mujer que su padre tuvo 318 esclavos, te está gritando, te está exclamando y no la vas a hacer caso. ¿A quién se refiere? Como dice Rashi, Abraham Avinu. Le dice, yo soy hija de Abraham Avinu y él tuvo 318 esclavos, no me vas a hacer caso cuando te digo que me lo robaron, que por favor me lo vayan a devolver. Cuéntale a Mara que Rav Nachman no la contesta a ella, sino que completamente llega a ignorarla, sino que llega a responder a los alumnos, explicándoles el por qué no se debería devolver ahora esos maderos robados al dueño original. Les dice así, Amarle Rav Nachman, así les dice Rav Nachman, Pa'ita hida, esta es una mujer chillona, ve'enle el atmei etzim bilvad. Y lo único que puede reclamar serían solamente el dinero por el valor de los maderos originales. Eso es todo lo que puede llegar a reclamar. ¿Y todo eso por qué? Según lo que aprendimos hasta ahora, en realidad si un ladrón llega a robar un objeto y no hizo ningún cambio, el objeto queda tal y como está, en ese caso se debería devolver ese mismo objeto al dueño original. Aquí habían robado esos maderos, los colocaron solamente como shaj, no hubo ningún cambio físico y por lo tanto estos aparentemente deberían ser devueltos al dueño original. ¿Por qué dice Rav Nachman que no? Como explica aquí Rashi, esta fue justamente la takaná que hicieron Jajamim. Ocurre a veces que una persona llega a robar, por ejemplo, una viga. Con esta viga la persona llega a construir una casa muy bonita, una casa muy grande. Y después hace teshuva. ¿Ahora qué? Si la persona tiene que devolver esa misma viga a la víctima, en ese caso la persona no va a querer hacer teshuva, porque le va a costar mucho destruir toda la casa para poder sacar esa viga de ahí. Entonces dijeron Jajamim, para que le sea más fácil a la gente hacer teshuvá, en esos casos, cuando la persona llega a utilizar este objeto robado y llega a construir con una casa, no lo obligamos a destruir toda la casa para devolver ese objeto, sino que devuelve solamente el valor de este objeto robado original. Esa fue justamente la takaná de Jajamim. Y lo mismo se dijo
dice Rav Nachman, sobre la Sukkah durante los 7 días de la fiesta. Durante los 7 días de la fiesta, esta es nuestra casa, con ella vamos a cumplir la mitzvah, esta es nuestra casa, por lo tanto, si la persona llega a utilizar este objeto robado para techar la Sukkah, no debería devolverle a la víctima esos mismos haj, esos mismos maderos que había robado, sino que tendría que devolverle únicamente el valor por este objeto robado y ya está. Eso fue justamente lo que nos vino enseñando aquí Rav Nachman. Nos viene contando ahora Rabina, ama Rabina si nos dijo Rabina, hay que shura de metal alta, de Gzulá, una viga que fue robada y la persona la utilizó para construir con ella una sukkah, o sea, la colocó sobre las paredes para colocar sobre ella después el shaj, Abdelei Rabbanan takanta mishum takanat merish. Jajamim, dice Rabina, hicieron una tacaná también, establecieron una tacaná también para este tipo de casos. O sea, no solamente cuando la persona llega a robar una viga y a construir una casa, que ahí quedaría la persona exenta de devolver el mismo objeto robado, no solamente ahí, sino que dice Rabina, durante la fiesta de Sukkot, como ya explicamos, la Sukkah se considera nuestra casa, y aquí también Jaime establecieron la misma tacaná, que si la persona, por ejemplo, robó una viga y con ella construyó una Sukkah, no debería devolver esta misma, porque le costaría mucho hacer teshuvá, sino que debería devolver únicamente el valor de este objeto robado. Eso es lo que nos viene contando aquí Rabina. Y sobre esto la Gemara viene preguntando de inmediato. Esta enseñanza de Rabina pshita es obvia. Maishna me'etzim. ¿En qué se diferencia esta enseñanza de Rabina de lo que nos dijo anteriormente Rav Nachman? Rav Nachman estuvo hablando de unos maderos que fueron robados para ser utilizados como shaj. Y nos dijo ya que aunque no se ha hecho ningún cambio para facilitar la vuelta de teshuvá de la persona, dijeron Jaime que no hace falta devolver el objeto robado. Y Rabina nos viene contando aparentemente lo mismo, solamente que en vez de hablarnos de los maderos, nos habla de las vigas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué es lo que nos viene añadiendo aquí Rabina, que no había dicho anteriormente Rav Nachman? ¿Qué contesta Lemara? Dice Lemara, si no fuera por esta alhaja de Rabina que hubiéramos pensado, Mahu de teima etzim shjije, aval hay lo shjija eima lo kamashvelan. Si no fuera por lo que nos dijo Rabina, podríamos haber pensado que solamente en el caso de los maderos, ya que la persona los suele encontrar normalmente en el mercado, ahí dijeron que se pueden encontrar con facilidad, no hace falta devolverle los mismos maderos, sino que devuelve solamente el valor en dinero y que él se vaya a comprar otros maderos para hacer su propia sukkah. Pero podríamos haber pensado que las vigas, que no es tan fácil encontrarlas, ahí Jajamim no establecieron su tacaná y dijeron que la persona debe destruir la sukkah para devolver la viga. Eso es lo que podríamos haber pensado. Kamash, nos viene a ser Rabina que no es así. Incluso que estemos hablando de la viga y no sea fácil conseguir otra, con todo y con eso dijeron Jajamim que en el momento en el que la persona llega a utilizarla para construir su sukkah, no debería destruir la sukkah para devolver esta misma viga, sino que devuelve solamente el valor de este objeto que fue robado en un principio. Y continúa aquí la Gemara contándonos que todo esto que acabamos de aprender ahora tiene una limitación. Como dijimos, Hanemile begoshiva. Eso se dijo únicamente durante los 7 días de la fiesta. Si ahora viene reclamando la víctima el objeto robado y la persona lo utilizó para construir su sukkah, en ese caso, el ladrón no debe destruir su sukkah para devolver este objeto. Justamente por la tacaná de Jaime, como dijimos, porque durante los 7 días de la fiesta, esta es nuestra casa, con ella vamos a cumplir la mitzvah. Entonces, aquí seguro que se estableció esta tacaná de Jaime. Pero, aval levatar shiva, pero, después de los 7 días de la fiesta, hadar be'einei, si ahí la víctima viene reclamando su viga o sus palos, se le debería devolver ese mismo objeto robado. ¿Por qué? Una vez que pasa la fiesta, esta al final de todo, la sukkah se considera que una estructura, una construcción temporal. Y Jajamim solamente establecieron su tacaná cuando la persona llegó a construir una casa. La persona construyó una casa y ahí la persona tendrá que destruirla entera. Eso es mucho esfuerzo. Ahí dijeron que no hace falta que vayas a devolver la viga que había robado en un principio. Entonces, ¿qué dijimos? Durante la fiesta de Sukkot, aunque sea esta una estructura temporal, se considera esta nuestra casa, es como si fuera una residencia fija y por lo tanto la persona no debe deshacerla. Pero en el momento en el que pasa la fiesta, ya pasa a ser una estructura solamente temporal y ahí seguro que la persona debería deshacerla para devolver ese objeto robado. Veiji veró betina. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona llegó a pegar esta viga la sukkah con cemento? En ese caso, llegó a crear aquí ya una estructura permanente y fija, y por lo tanto, aquí, ya que esta pasa a ser como cualquier otra casa, incluso que venga la víctima reclamando esta viga después de los 7 días de la fiesta, con todo y con eso, el ladrón tendría que devolver solamente el valor de la viga, pero no debería deshacer todo lo que hizo para devolverle la viga a la víctima. Seguimos. Volvemos ahora al tema del lulav. Como mencionamos al principio del shiur y vimos en la Mishnah,
al principio de este perek, un lulav que se haya secado o un lulav que se haya robado, estos dos, nos dijo la Mishnah, no son kesherim para cumplir con ellos la mitzvah. En el caso del lulav robado ya explicamos por qué. Y en el caso del lulav que se secó, ¿cuál fue la explicación que dimos? En el momento en el que el lulav se llega a secar, ya no es hadar, ya no es bonito, y la Torah exige que estos arbat también vayan a ser bonitos, por lo tanto, no se podría cumplir con él la mitzvah. Eso fue lo que vimos en nuestra Mishnah. Ahora, la Gemara cita aquí una braita, donde encontramos en realidad una discusión que hubo entre los Tanaim. Hay quienes dicen que aunque el lulav vaya a estar seco, con todo y con eso se puede cumplir con él la mitzvah. Porque no hace falta que el lulav cumpla con esta condición de hadar. Como nos cuenta aquí la Gemara Tana, así aprendimos en una braita, Yavesh pasul, Rabbi Yehuda machshir, según la opinión de Tanakama, un lulav seco es pasul, no es válido, pero según la opinión de Rabbi Yehuda, es kasher. Ahora, ¿cuál fue la discusión que hubo entre Rabbi Yehuda y Jajamim? Como viene explicándonos aquí Raba, Amar Raba, Mahloket belulav. Toda esta discusión que encontramos fue únicamente con respecto al lulav. El lulav, y en verdad, aunque no lo diga la Gemara, pero se refiere no solamente al lulav, sino también al hadas y la aravá. Porque nos cuenta aquí Raba, en este caso, cuando estamos hablando de las tres especies menos el etrog, la Torah no menciona sobre ellas la palabra hadar. Solamente cuando la Torah menciona la palabra hadar, cuando me habla del etrog. Perietz hadar, fruto del árbol bonito. Ahí la Torah menciona la palabra hadar, pero en los demás casos no menciona la palabra hadar. Entonces, ¿qué? Y cerraba, aquí estuvieron discutiendo Jajamim y Rabbi Yehuda, como nos cuenta aquí Raba, de Rabbanán Sabre, Jajamim opinaron, Makshin anulable etrog. Ya que la Torah me escribe juntos en el mismo pasuk, el etrog y todos los demás, en ese caso llegaríamos a asemejar el lulav al etrog y diríamos que de la misma manera en la que un etrog debe ser bonito, debe ser hadar, así también debería serlo el lulav. Ma etrog bae hadar, de la misma manera que hace falta que el etrog vaya a ser hadar, vaya a ser bonito, av lulav bae hadar. Lo mismo también ocurriría con el lulav, y por lo tanto si el lulav está seco, no es kasher. Esa fue la opinión de Jajamim. Ve Rabbi Yehuda savar. Pero ¿qué opinó Rabbi Yehuda? Lo makshinan lulav le etrog. Yo no puedo hacer una queja así. O sea, como explican aquí los comentaristas, en realidad, este estudio de Hekesh, cuando encontramos dos asuntos escritos juntos en un pasuk, y aprendemos por una derashá que la Torah quiso asemejarme uno al otro, eso solamente lo podría llegar a decir la persona si lo recibió de su rab. Si la persona no recibió esa tradición del rab, aunque encontremos dos asuntos escritos en el mismo pasuk, no se podría decir que uno sería asemejado al otro. Por lo tanto, Jajamim dijeron, ellos habían recibido que hay un Hekesh aquí, y por lo tanto ellos dijeron que el lulav fue asemejado al etrog. Rabbi Yehuda, que no recibió una tradición así, él ahora por sí solo no la puede llegar a hacer. Por lo tanto, dice Rabbi Yehuda, solamente el etrog, donde encontramos la palabra hadar, debería ser bonito. Todos los demás no deberían ser hadar, no deben cumplir con esta condición. Como nos cuenta aquí la Gemara de Rabbi Yehuda Savar, así opinó Rabbi Yehuda, lo makshin lulav letrog, no semejamos el lulav al etrog. Aval, pero termina aquí Raba contándonos, o sea, Raba nos dijo que toda la discusión que hubo entre los Tanim fue solamente con respecto al lulav. Aval betrog, pero cuando se trata del etrog, dibre hakol hadar bainan. Según todos hace falta que el etrog vaya a ser hadar. ¿Por qué? Porque ahí la Torah sí que me escribió la palabra hadar cuando me habló del etrog. Por lo tanto, según todos, este etrog debería ser bonito. Y si el etrog se secó, en ese caso, según todas las opiniones, no sería válido para el cumplimiento de la mitzvah. Así es como viene explicándonos Raba la discusión que hubo entre los Tanaim. Sobre esta explicación la Gemara va haciendo varias preguntas. Y dice la Gemara así, Ubelulav, lo bae Rabbi Yehuda hadar. ¿Acaso Rabbi Yehuda no exigió que el lulav vaya a cumplir con esta condición de hadar? Dice la Gemara vehatnan, que aprendimos en la Mishnah que vimos en el shur pasado, Rabbi Yehuda omer yagdenu milemala. ¿Qué nos dijo Rabbi Yehuda? Que si las hojas del lulav empiezan a expandirse, como suele pasar, en ese caso, ¿qué debería hacer la persona? Debería atar el lulav en su parte superior para unir otra vez las hojas a la espina. Maitama, seguramente, ¿cuál fue la razón de Rabbi Yehuda exigiéndonos que vayamos a atar de vuelta el lulav? Lav mishum de bayadar. ¿Acaso no deberíamos decir que es porque Rabbi Yehuda exige que el lulav vaya a cumplir con esta condición de dar de bonito y solamente de esta manera podría ser bonito? Entonces vemos de que Rabbi Yehuda sí que exige esta condición de hadar con el lulav. Dice la Gemara, en verdad esa no fue la razón. ¿Cuál fue la razón entonces? Que de Katane Tama, como estaba escrito en una braita, Rabbi Yehuda omer mishum Rabbi Tarfon, así nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Tarfon. Cuando la Torah me habla de el lulav, la Torah me dijo kapot temarim. Ahora esta palabra kapot
que la llegaremos a traducir como las ramas, las hojas de la palmera, esta palabra también se podría leer como kafut, que significa atado. Y a través de esta derashá aprendió Rabbi Yehuda, ya que la palabra se puede leer como kafut, que el lulav debe estar kafut, el lulav debe estar atado. Esa es la única razón por la que se debe atar. Como nos cuenta aquí, le llamará kapot de marim kafut. Y por lo tanto, veim haya parut dichpetenu. Si el lulav se llegó a abrir, en ese caso la persona lo debería atar. Eso es justamente lo que nos vino contando ahí Rabbi Yehuda en la braita. La Gemara continúa con sus preguntas. Y dice la Gemara así: ¿Velo bae hadar? ¿Acaso Rabbi Yehuda no exige que el lulav vaya a cumplir con esta condición de hadar? Y de la Gemara vehatnan, que aprendimos una Mishnah que viene a continuación: Enok dimet lulav el abemino. Dice la Mishnah que el lulav, que debe ser atado con las demás especies para poder cumplir con ellos la mitzvah, el lulav debe ser atado con el hadas y la aravá. Entonces, cuando la persona va a atarlos juntos, solamente podría utilizar un material de estos mismos para poder atarlos. O sea, la persona podría utilizar el material del lulav, el material del hadas o el material de la haravá para atar los tres, pero no podría utilizar un material diferente. Eso fue lo que nos vino contando ahí la Mishnah. Y esta fue la opinión de ¿quién? Divrei Rabbi Yehuda. Esta fue justamente la opinión de Rabbi Yehuda. Ahora, ¿por qué Rabbi Yehuda exige que se utilice el mismo material que los arbat minim para atarlos juntos? Maitama, lav mishum de dar, ¿acaso no es? Porque Rabbi Yehuda exige que el lulav también debe cumplir con la condición de hadar, y solamente de esta manera, al ser atado con la misma especie, en ese caso tendríamos algo bonito. ¿Acaso no fue esa la razón? Dice le llamaralo, esa no fue la razón, porque fíjate, de Haama Raba, así nos dijo Raba, afilu besive ve afilu beikra de dikla. Nos dijo Raba que en realidad, según la opinión de Rabbi Yehuda, que la persona debe atarlos con algo de la misma especie, según la opinión de Rabbi Yehuda, la persona podría llegar a atar estas tres, incluso con esas fibras que encontramos que salen de la palmera, o incluso con la corteza de la palmera. Y seguro que en estos casos, ya que no tiene el mismo color que los arbat minim, seguro que aquí este manojo no sería bonito. Y con todo y con eso, según la opinión de Rabbi Yehuda, sería kasher. Vemos entonces que la razón de Rabbi Yehuda de exigir que se vayan a atar con el mismo material no es por hadar, sino fue por una razón diferente. ¿Y cuál fue? Y se llamará velamaitama de Rabbi Yehuda hatam. ¿Cuál fue la razón de Rabbi Yehuda ahí? Y se llamará de kasavar lulav tzarich eged veimaite mina achrina havelu hamisha minim. Dice le llamará que según la opinión de Rabbi Yehuda, la persona debe atar estos minim juntos, estas especies juntas, el lulav, el hadas y la aravá. ¿Ahora qué? Sabemos que en total son arbata minim, 4 especies que la persona debe tomar en la fiesta de Sukkot. Si la persona llega a atar el lulav, el hadas y la aravá con un material diferente, cuando vaya a unir todos juntos, estará cumpliendo la mitzvah no con 4 minim, no con 4 especies, sino con 5. Tiene una quinta también. Y eso, como sabemos, está prohibido. Bal tosif. La Torah me dijo 4, yo no puedo añadir un quinto min, yo no puedo añadir una quinta especie. Por lo tanto, dice Rabbi Yehuda, solamente se podría utilizar un material de la misma especie para poder atarlos todos juntos. Así como viene explicando aquí le llamará. Le llamará hace otra pregunta sobre esta explicación de Rabbi. Dice le llamará, Ubeetrog, mi bae Rabbi Yehuda dar. ¿Acaso Rabbi Yehuda exigió que un etrog cumpla con la condición de Adar? Porque eso fue lo que encontramos escrito en el pasuk sobre él. Dice la Gemara Vejatania, que aprendimos en una braita. Dice la braita así: Arbaat minim shebalulav, los arbata minim del lulav, o sea, el etrog, el lulav, el hadas y la aravá, que shem she'en pohatim mehem, de la misma manera que la persona no podrá cumplir la mitzvah con menos de 4, kach en mosifim aleim, así también la persona no podrá añadir sobre ellos, no podrá cumplir la mitzvah con 5, eso está prohibido. Nos sigue contando aquí la braita. Lo matzah etrog, si la persona no encontró un etrog, lo yaví, lo parish velo rimón, velo davarajer, que no traiga otro fruto en vez de el etrog, como por ejemplo el membrillo o la granada o cualquier otro fruto, así que no lo traiga para reemplazar al etrog. Y continúa aquí la braita contándonos que mushin kesherim, si estos minim, estas especies, no están totalmente húmedas, sino que ya perdieron la mayor parte de la humedad, con todo y con eso, ya que todavía no están completamente secos, se podrán seguir utilizando para la mitzvah. Pero yeveshim, si están secos, pesulim, estos ya no se podrán utilizar para la mitzvah. Aquí Rabbi Yehuda continúa diciendo en la braita, Rabbi Yehuda nos dijo, af yeveshim, los secos, las especies secas también,
se podrían utilizar para el cumplimiento de la mitzvah. Veama Rabbi Yehuda, y trajo a Rabbi Yehuda una prueba a su favor diciendo que Maaseh Bibnei Kerajin ocurrió una vez con los habitantes de las ciudades donde no habían campos al lado donde se pueda cultivar nada. Entonces ellos, que no tenían acceso a todas las plantaciones, ¿qué hacían con sus lulavim? Esos lulavim los habían recibido en un entonces y así los iban pasando de generación en generación porque no podían conseguir otros nuevos. Shehayum morishinet lulavehen livnei benehem. Ellos dejaban como herencia los lulavim a sus nietos. Esos lulavim seguro que tienen que estar secos, y con todo y con eso dice Rabbi Yehuda, fíjate que los utilizaban para cumplir con la mitzvah. Amrulo, ¿y qué le dijeron Jaime Rabbi Yehuda? Misham reaya, de ahí me quieres traer una prueba. El sheatathak reaya, no me traigas una prueba de un caso así. Ahí ya que no podrían encontrar ningún otro lulav, seguro que podrían cumplir la mitzvah con ese. Pero en un caso donde la persona puede llegar a conseguirlo, en ese caso no me digas que con un lulav seco se puede llegar a cumplir la mitzvah. Eso es lo que encontramos escrito en la braita. Trajimos toda esta braita para demostrar que según la opinión de Rabbi Yehuda, un etrog tampoco tiene que ser hadar. O sea, aunque esté seco, también sería kasher. ¿Y eso cómo lo vemos? Dice la Gemara, si katan en mihat que estaba escrito, Rabbi Yehuda, mira, así nos dijo Rabbi Yehuda, afieveshin kesherim, que las especies secas también son kesherim. Seguramente, cuando nos dijo afieveshin kesherim, se refiere Rabbi Yehuda no solamente al lulav, el hadas y la arabá, sino también al etrog, así como se llega a entender de las palabras de Rabbi Yehuda, como aquí le llamará mai lava etrog. ¿Acaso no debemos decir que Rabbi Yehuda se refiere no solamente al lulav, el hadas y la arabá, sino también al etrog? Y con todo y con eso nos dijo que si llegan a estar secos serían kasher. Dice Gemara, al lulav, dice Gemara, no. Rabbi Yehuda estuvo hablando únicamente del lulav, o sea, el lulav, el hadas y la arabá. Estos, nos dijo Rabbi Yehuda, aunque estén secos, se podrían utilizar para la mitzvah, porque sobre ellos no encontramos la palabra adar. Seguimos. Antes de continuar con las preguntas que hace la Gemara sobre la opinión de Raba, como estuvimos viendo hasta ahora, la Gemara hace aquí un paréntesis para hacer algunas preguntas sobre la braita que acabamos de mencionar. Y dice la Gemara así: Amar dijimos en la braita, que shemshen pohatin mehen kajen mosifim alehem, de la misma manera en la que la persona no podría restar uno de los arbat también tampoco podría añadir sobre ellos. O sea, no podría cumplir la mitzvah con 5. Y dice el Marapshita, eso es obvio. Seguro que no puede, porque estaría transgrediendo la prohibición de Baal Tosif. ¿Cuál fue el hidush de la braita entonces? Dice le Mará, el hidush fue el siguiente: Mahu de Teima, Hoil ve ama rabidrulav tzarich eged, ve imaite mina achrina, haile judei kae, ve haile judei kae, kamashbalan. Podríamos haber pensado, si no fuera por lo que nos dijo la braita, que al final de todo, según la opinión de Rabbi Yehuda, ya que hace falta atar el lulav con el hadas y la araba, hace falta hacerlo, la persona está obligada a hacerlo. En ese caso, ¿qué va a pasar si la persona llega a hacer un manojo con el lulav, el hadas y la araba? Tiene el otrog por otro lado y ahora llega a traer una quinta especie. Y los llega a tomar todos juntos, pero en realidad la quinta especie no está unida al lulav en el manojo, sino que está completamente separada. Podríamos haber pensado que en un caso así, la persona no está transgrediendo la prohibición de Baal Tosif, porque no hizo un manojo con más especies de las que exige la Torá, sino que lo puso aparte. Eso es lo que podríamos haber pensado. Kamash Malan nos vino a enseñar la braita que no es así. Aunque la persona no haya metido esta quinta especie dentro del manojo, con todo y con eso, al ponerlos todos juntos, estaría aquí transgrediendo la prohibición de Baal Tosif, y eso no se podría llegar a hacer. Seguimos. La verdad también viene preguntando, Amarmar dijimos en la braita, lo matza etrog, si la persona no llegó a encontrar un etrog, lo yavilo rimón velo parish velo tabarajer, la persona no podría reemplazar a un etrog con una granada, con un membrillo o con algún fruto diferente. Y dice, eso es obvio, la mitzvah es utilizar un etrog, seguro que no se podría utilizar cualquier otro fruto. Entonces, ¿cuál fue el hidush de la braita? ¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, mahudetei maleite kihei shelotishakach torat etrog. Dice la Emara, el hidush de la braita fue el siguiente: podríamos haber pensado que en el momento en el que la persona no tiene un etrog, para que no se olvide la gente de toda esta ley de los arbata minim, se debería utilizar otro fruto, porque si no se llega a utilizar nada y la persona solamente se queda con el ulav, el hadas y la arabá, a lo mejor la gente se podrá olvidar que en verdad la mitzvah consiste en arbata minim, en 4 minim. Entonces podríamos haber pensado que la persona puede llegar a utilizar otro fruto en vez de el etrog. Kamash, ahora nos viene a ser la breita que no sé si por qué, porque zimnim de napik hurbaminei de atelemisra. Esto como consecuencia puede llegar a traer problemas. La gente se podrá acostumbrar a comprar ese tipo de frutos para cumplir con ellos la mitzvah de los arbata minim, aunque no sean etrogim, y incluso que haya etrogim presentes, la gente ya se acostumbró
que estos frutos también se pueden utilizar, pensarán que también son válidos y en verdad no es así. Por eso dijeron Javim, ningún otro fruto podrá reemplazar al etrog. Seguimos. La Gemara viene haciendo una última pregunta sobre esta explicación que nos dio Raba. Si nos acordamos bien, Raba nos había dicho que, según la opinión de Rabbi Yehuda, cuando se trata de un etrog, hace falta que cumpla con la condición de Adar, pero cuando se trata de cualquier otro, no hace falta que cumpla con la condición de Adar. Y ahora le Gemara una prueba de una breita que encontramos. Dice la Gemara así, Tashema, etrog hayashan, un etrog antiguo, o sea que se secó, pasul, nos dice ahí Tanakama en la breita que este etrog es pasul, no es válido, ve Rabbi Yehuda machshir, pero Rabbi Yehuda dice que es kasher. Esta breita entonces, dice la Gemara, contradice completamente la opinión de Raba, que dice aquí Gemara tiuta de Raba tiuta. Raba nos dijo que según la opinión de Rabbi Yehuda, un etrog seco no es kasher porque hace falta que sea hadar, y la breita dice que según la opinión de Rabbi Yehuda sería kasher porque no hace falta que sea hadar. Vemos entonces aquí una refutación para la explicación que nos dio Raba. Ahora, la Gemara sigue preguntando y dice así, velo bae hadar. ¿Acaso Rabbi Yehuda no exigió que el etrog cumpla con esta condición de hadar? Y de la Gemara Beha'an, así aprendimos una Mishnah que viene más adelante. Hayarok kekarti, si un etrog es verde como el puerro, Rabbi Meir machshir ve Rabbi Yehuda posel. Rabbi Meir nos dijo que este etrog es kasher. Rabbi Yehuda dice no, este etrog no es kasher. Ahora, ¿por qué nos dijo Rabbi Yehuda que este etrog no sería kasher? Lav mishum de bae hadar. ¿Acaso no deberíamos decir que es porque exige que cumpla con la condición de hadar y cuando es verde no se considera bonito? Dice la Gemara, no es por eso, sino porque, dice la Gemara, lo mishum de lo gamar peira. Dice Rabbi Yehuda, cuando estamos hablando de un etrog así, que está todavía con este color verde, significa entonces que no completó todavía su proceso de maduración. Por eso, no se podrá utilizar este etrog para cumplir con la mitzvah, porque la Torah nos dijo, peri etzadar, el fruto del árbol, ese todavía no se puede considerar fruto porque todavía no terminó su proceso de maduración. Ahora, le Gemara trae una prueba más, dice le Gemara Sitashema, que encontramos también en la Mishnah, shiur etrog katan, ¿cuál es el tamaño que debe tener un etrog? El tamaño más pequeño que puede llegar a tener para que sea kasher. Rabbi Meir nos dijo que egoz, el tamaño de una nuez. Rabbi Yehuda Omer kabitza, dice Rabbi Yehuda no tiene que ser un poquito más grande, el tamaño de un huevo. Ahora, ¿por qué Rabbi Yehuda exige que el etrog vaya a ser un poquito más grande? Debe tener por lo menos este tamaño. Lav mishum de vaya a dar, ¿acaso no es porque exige que el etrog vaya a cumplir con esta condición de dar? Y si es muy pequeño, ¿no se considera bonito? Dice la Gemara, no es por eso, sino porque dice la Gemara, lo mishum de lo gamar peira. Ahí también nos dijo Rabbi Yehuda, en el momento en el que tenemos un etrog tan pequeño, el tamaño de una nuez, aunque tenga el color correcto, con todo y con eso, ya que es tan pequeño, no se considera todavía que completó su proceso de maduración y por lo tanto este no podrá ser utilizado para la mitzvah. Esa fue la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos. Le Gemara trae una prueba, dice le Gemara Sitashema, aprendimos también en la Mishnah Ubegadol, ¿cuál es el tamaño máximo que podría llegar a tener un etrog? Que según la opinión de Rabbi Yehuda, debería tener un tamaño en el que la persona podría llegar a aguantarlo si llega a tener otro igual. O sea, la persona podría aguantar 2 etrogim así con una sola mano. Si puede llegar a aguantar 2 así con una sola mano, este sería el tamaño máximo que puede llegar a tener el etrog. Rabbi Yossi Omer, dice Rabbi Yossi, no, el etrog puede ser mucho más grande. Afilu echad bishtei yadav, incluso que la persona tenga que aguantar el etrog con las 2 manos, también es kasher. Ahora, Maitama, ¿cuál fue la razón de Rabbi Yehuda que dijo que no, que el etrog debe ser un poquito más pequeño? Porque Lav mishum de vaya a dar, ¿acaso no es porque exige que el etrog debe ser hadar? Y dice la Gemara, no es por eso, sino porque dice la Gemara, lo que van de amar Raba, ya que nos dijo Raba, lulav beyemin ve etrog bismol, que la persona debe tomar el lulav, o sea, el lulav, el hadas y la rabá con la mano derecha, y el etrog con la mano izquierda, y después los llega a unir. En ese caso, ¿qué llegaría a pasar? Dice la Gemara, zimnim, de mijal felei ve atele afujinu, ve atele pasulei. Dice la Gemara, hay veces que a la persona le llegan a entregar los arbata mínima al revés. El etrog, en vez de dárselo en la mano izquierda, se lo dan en la mano derecha. Y el lulav se lo llegan a dar en la mano izquierda. La persona entonces tiene que intercambiarlos de lugar, de mano a mano. Y pasando entonces estos arbata minim de una mano a otra, en ese caso estaría aguantando con una sola mano todo. El lulav junto con el etrog. Entonces dice Rabbi Yehuda, no puedo permitirte que utilices un etrog tan grande, porque hay veces que tendrás que pasarlo de mano a mano, y si es muy grande se te llegará a caer. Por lo tanto, el tamaño máximo que puede tener sería ese tamaño que si llegan a haber 2 iguales, podría seguir manteniéndolos con una sola mano. Esa fue la razón por la que nos dijo Rabbi Yehuda algo así. Pregúntale a Gemara al final, bueno,
Pero al final de todo, velale Rabbi Yehuda, Haktiv Hadar. Dice la Gemara, ¿cómo le puede decir Rabbi Yehuda que el etrog no debe cumplir con esta condición de Hadar si en el Pasuk la Torah nos dijo Peri etz Hadar? Y se entiende entonces que este debe cumplir con la condición de Hadar. El etrog debe cumplir con esta condición. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, Haú, Hadar beilano mishana leshana. Dice la Gemara que según la opinión de Rabbi Yehuda, la palabra Hadar no significa bonito, o sea, no es esa la palabra que quiso enseñarme ahí la Torah cuando menciona la palabra Hadar, sino que esta palabra Hadar en verdad se refiere a un verbo, o sea, está la Torah hablándonos de un fruto que dar, un fruto que permanece y se queda en el árbol de un año a otro. Eso sería justamente con el etrog, es lo que llega a pasar, si un etrog no fue recolectado, de todas maneras se queda en el árbol hasta el año siguiente. A ese tipo de fruto, dice Rabbi Yehuda, la Torah se estuvo refiriendo ese fruto que llega a quedarse en el árbol de un año a otro. Y eso es justamente lo que significa la palabra Hadar, así como nos viene contestando aquí la Gemara. Seguimos. Dijimos en la Mishnah Shel Asherah Shel Ira Hanidachat. Dijimos en la Mishnah que un lulav de Avodah Zará o un lulav de una ciudad descarriada, estos no podrán ser utilizados para la mitzvah. Ahora pregúntale Mará de inmediato, Veshel Asherah Pasul, ¿qué? Un lulav de Avodah Zará no se podrá utilizar para cumplir con él la mitzvah. Dice la Gemara, Veja Amar Rabba, ya nos dijo Rabba, lulav shel Avodah Zará, un lulav con el que se llegó a hacer Avodah Zará, como por ejemplo, se utilizaba el lulav como una escoba para limpiar delante de la Avodah Zará, o se la servía tirándole el lulavim. Nos cuenta Rabba que aunque se haya hecho con él Avodah Zará, y en un principio la persona no podría utilizarlo para cumplir con él la mitzvah, porque no es bonito, con todo y con eso, dice Rabba, si la persona lo utilizó, cumplió la mitzvah, como nos cuenta aquí le llamará lulav shel Avodah Zará, loitol, le katjila, en un principio no debe tomarlo para cumplir con la mitzvah, veim natal kasher. Pero si lo llegó a hacer, con todo y con eso es kasher, porque, como dice aquí Rashi, podríamos decir que la persona, al estar utilizándolo, estaría obteniendo un provecho del lulav, de este lulav del que se hizo Avodah Zará, y sabemos que todo objeto del que se haya hecho Avodah Zará queda completamente prohibido behaná, no se puede tener ningún provecho de él, y la persona al cumplir con la mitzvah se considera que está teniendo un provecho. Con todo y con eso dice Rabba, no. Se podrá utilizar, ¿por qué? Porque al final de todo, mitzvot lav lehenot nitnu. Las mitzvot no fueron entregadas para que vayamos a tener placer de ellas. Cuando la persona llega a cumplir una mitzvah, se considera que cumplió con el mandato de su amo. Eso es todo lo que llegó a hacer la persona. No se considera que la persona llega a obtener algún beneficio físico. Por lo tanto, ahora que la persona llega a utilizar el lulav para cumplir con él la mitzvah, no se considera que tuvo provecho de esto que estaba prohibido y por lo tanto cumplió con la mitzvah, así como nos viene contando aquí la Gemara. Ahora, nos quedamos todavía con la pregunta, ¿cómo puede ser que la Mishnah haya dicho que el lulav de Avodah Zará vaya a ser pasul y no se puede utilizar? Si según lo que nos estuvo contando Rabba, este lulav que en un principio no se puede utilizar, pero sí fue utilizado kasher. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, Haja beasherah de Moshe askinan. La Mishnah estuvo hablando de esas palmeras que se encontraban en los árboles que se encontraban en la época en la que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, en la época de Moshe Rabbenu. De esos árboles estuvo hablando la Mishnah. ¿Y ahora qué? Ese tipo de árboles, que también se consideran árboles de Avodah Zará, porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, habían árboles de los que se había hecho Avodah Zará. Ese tipo de árboles sí que hay que quemarlos por completo. O sea, normalmente una Avodah Zará, de la que yo no puedo tener ningún provecho, no estoy obligado a quemarla. Puedo también enterrarla. Pero estos árboles de la época de Moshe Rabbenu, la Torah nos dijo que debemos quemarlos. Vashereem tisrefun baesh. Entonces, ¿qué? Dice la Gemara, en el momento en el que la persona está obligada a quemar ese tipo de plantas, katute michta chiurei. Ese tamaño mínimo que sería necesario para que se pueda cumplir con este lulav la mitzvah ya no se encuentra, porque el lulav debe tener 4 tefajim de largo. Ahora, si este objeto va a ser quemado, si esta planta va a ser quemada, en ese caso es como si ya se hubiera quemado y por lo tanto yo no tengo ese tamaño mínimo para que pueda cumplir con la mitzvah, como nos cuenta aquí le llamará Haja beasherah de Moshe askinan de katute michta chiurei, y se le llamará dai kaname. Podremos también, si nos fijamos bien en la Mishnah, podremos deducir también de la Mishnah que se estuvo refiriendo justamente la Mishnah a ese caso, a un caso en el que este tipo de palmera era una asherah de la época de Moshe Rabbenu. ¿Cómo lo podemos determinar? Dice la Gemara, de katane dumia de Irán y dachat shmamina. Si nos fijamos bien, la Mishnah trajo 2 ejemplos. El de un lulav de Avodah Zará y el lulav de la ciudad descarriada. ¿Para qué me los puso juntos?
Seguramente, ya que la Mishnah me los pone juntos, lo que me quiso decir es de que el caso del lulav de Avodah Zará es parecido al caso del Irán y Daja de la ciudad descarriada, al igual que el lulav de la ciudad descarriada debe ser quemado, como explicamos en el shiur pasado, así también el lulav del que estuvo hablando la Mishnah cuando nos dijo lulav de Avodah Zará es un tipo de lulav así también que debe ser quemado. ¿Y cuál? Ese de la época de Moshe Rabbeinu. Entonces, resumiendo aquí este último punto que acabamos de ver, dijimos entonces que un lulav de una Avodah Zará normal y corriente, en un principio no podrá ser utilizado, pero si fue utilizado kasher, eso fue lo que nos dijo Raba, la Mishnah se estuvo refiriendo a una Avodah Zará especial de la época de Moshe Rabbeinu, estos deberían ser quemados. ¿Y cuál es la diferencia entre un caso y otro? Según lo que dicen los comentaristas, estos árboles que se encontraban en la época de Moshe Rabbeinu, al final de todo el pueblo Israel entra a la tierra y llega a heredarla con todo lo que se encuentra dentro. Y sabemos que una Avodah Zará que le pertenece a un judío nunca podrá ser anulada. Entonces, esta seguirá siendo una Avodah Zará y debemos destruirla. Por eso, ya que debemos destruirla, se debe quemar, es como si ya se hubiera quemado y por eso no podría utilizar esta planta para cumplir con ella la mitzvah. Raba, por otro lado, estuvo hablando de una Avodah Zará que le pertenece a un goy. Esta, mientras que le pertenezca al goy, aunque el goy hoy la vaya a adorar, puede ser que mañana la vaya a anular. Y si el goy la llega a anular, queda completamente nula. Entonces, sobre una Avodah Zará así, dice Raba, en un principio no la podrás utilizar, pero si fue utilizada, kasher. Así como nos viene explicando aquí los comentaristas sobre esta sugya. Hasta aquí llegamos hoy.